Lo que es seguro es que la situación del club es excepcional en el sentido de que estamos viviendo la crisis económica financiera más importante de nuestra historia. Y yo creo que los socios no son conscientes, creo, la mayoría del momento que estamos viviendo. Eso con seguridad. La crisis más importante económica financiera que ha habido nunca la entidad, es en este momento. Y en un momento donde hay que abordar decisiones muy importantes. Electoralmente, y no solo el Barça, la sociedad que lo envuelve, claro, estamos hablando de casi de una tragedia sanitaria, casi diría que nunca en la historia reconocida, ¿no? O en la historia reciente de estos últimos siglos, ¿no? Por lo tanto, sí, desde el punto de vista del barcelonismo, un momento crucial, una encrucijada casi diría histórica que se va a resolver en estas elecciones, en un entorno efectivamente de una crisis sanitaria económica no conocida hasta la fecha, sí. Claro, ha coincidido con unas fechas verdaderamente terribles y debo decir que además, que era previsible, va a coincidir con un incremento de unos datos que van a ser súper negativos por lo que hace al tema de la infección y al tema del COVID. De hecho, se empieza a comentar en algunos círculos que no es seguro que podamos celebrar las elecciones del día 24 de enero. ¿Tienen miedo que no se pueda hacer? No, miedo no, me daría miedo porque eso significaría que la situación que vivimos verdaderamente es de máxima alarma. Eso es lo que me daría miedo de verdad. Y tengo la sensación, por algunas llamadas y algunas conversaciones, que es un escenario que no hay que descartar. No solo que no se celebren las elecciones al Barça, sino las que se van a celebrar al Parlamento de Cataluña muy pocos días después. Sí, fui. Vamos, en realidad, efectivamente, recordabas que promoví un voto de censura en el año 2017, que creo que entonces sí que era claramente justificable, ¿no? Y sí que era necesario. Imagínate si aquel voto hubiera triunfado en verano del 17, lo que nos hubiéramos ahorrado, ¿no? Me parece que el tiempo nos acaba dando la razón. No, este último voto de censura, ya lo dije públicamente, para mí es que no tenía ningún sentido, con elecciones ya anunciadas, para ir a buscar un adelanto electoral de 2 meses, las consecuencias que se derivaban eran del todo perjudiciales para la entidad y por lo tanto me manifesté en contra, no solo por el tema de los avales, es decir, por la asunción de las pérdidas del ejercicio 2021 y por el tema de la responsabilidad de la Junta saliente, ¿no? En fin, la verdad, yo con elecciones convocadas previstas para el 20 de marzo, pues tampoco cabía de entender aquel interés que surgió para que se adelantaran un par de meses. Fue una demostración de la grandeza de este club. Yo creo que esto no pasa en ningún otro club del mundo, que se movilice la gente, que primero que los estatutos permitan esa herramienta, y yo no discuto, válgame Dios, el criterio distinto que tienen otros consocios, yo manifiesto el mío, pero es evidente que hubieron más de 20.000 socios del Barça que dieron su apoyo a través de una firma, un voto de censura, y por lo tanto, desde un punto de vista democrático, espectacular. Aquello tuvo una consecuencia, que fue la dimisión de Bartomeu. Bueno, y aquí estamos. Debo decir que, porque a veces parece que no se tenga en cuenta, que son unos cuantos miles de socios del Barça que de manera reiterada piensan, y así lo demuestran con su voto, que yo debería presidir el Barça, bajo su punto de vista. Por lo tanto, es que hablamos de unos cuantos miles de socios, ¿no? Se trata de ver si incrementamos esa cifra en unos cuantos más. Lo digo porque, claro, a veces es difícil frente a otros precandidatos, ¿no? Yo ya he podido acreditar que exista este número importante de socios que hace tiempo que tienen claro que les gustaría que yo presidiera el club. Son propuestas distintas las que nos presentamos a las elecciones, porque al final esto va de proyectos. En cualquier caso, yo creo que son unas elecciones que van a ser polarizadas, no como el año 10 y como el año 15 entre un candidato y otro, sino que este voto va a ser el voto, por decirlo así, de Laporta y el voto de no Laporta. Todas las encuestas indican que el voto no Laporta dobla en número al voto a Laporta, falta por ver en ese 70% aproximadamente que arrojan las encuestas de votantes no Laportas, quién un poco. En el año 2010, en ese voto no Sandro Rosell, conseguí ser el segundo más votado. Vamos a ver ahora quién finalmente pasa al corte y vamos a ver los candidatos que seamos, quién es capaz de conseguir un mayor apoyo dentro de ese votante que seguro que no va a votar a Laporta. Es verdad que se podría prever que pocos votantes indecisos pueden acabar yendo a Laporta, en el sentido de que Laporta es una marca muy conocida
que en principio la persona es un voto más impulsivo, ya más decidido, más abierto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son muy abiertas y efectivamente, si establecemos como cierto, que falta por verlo, que hay un 70%, ¿verdad?, entre indecisos y votantes de otras opciones que no votan a Laporta, pues efectivamente, el que sea capaz de recoger mayor apoyos entre esos votantes, en ese escenario que dibujamos, que falta por ver que sea así, ¿no? Por lo tanto, elecciones, sobre todo comparadas con el año 15, donde el triplete garantizaba, antes de empezar, la victoria de Bartomeu, y ya no decir en el 10, donde todos conocíamos que Sandro Rosell iba a ganar aquellas elecciones. En estas, pues la verdad, yo no sé ver enfrente de mí o a mi lado ningún otro candidato al que yo pueda darle la condición de favorito como se la di a Bartomeu con el triplete o a Rosell. Esta es la verdad. Por lo tanto, vamos a ver si nuestros 5 o 6 mil socios que cada vez nos dan apoyo convencen al menos cada uno de ellos a uno más y a ver si lo podemos hacer. No estoy ni convencido de que podamos votar. Cierto es que en el año 2010, cuando nos conocía muy poca gente, fuimos capaces de recoger los apoyos, un número muy similar, y en el 2015 pasamos sobradamente el número mínimo. Quiero pensar que estos miles de socios que no solo me dan la firma, sino que me apoyan, quiero pensar que seguirán manteniendo su preferencia, y espero que, pero va a ser muy difícil por el COVID y por las fechas, desde luego, en el caso de que, y quizá en el caso de que también gane. También podría decir que van a ser mis últimas elecciones, seguro, ¿no? Vale, de acuerdo, lo hemos intentado 2 veces en circunstancias adversas, pero ya no. Bueno, claro, de las ventajas o de las condiciones que te da el haberte presentado en el 10 y en el 15, es que has tenido que desarrollar un programa súper detallado, muy pensado. En el año 15 presentamos las 100 propuestas y debo decirte que nuestra propuesta actual bebe, se basa, nace, continúa, casi te diría que la del 2010 en algunos aspectos, evidentemente actualizados, sobre todo debido a la situación, insisto, tan difícil que heredaremos de la Junta de Bartomeu, y algún tema principal que es muy importante. Bueno, lo que a nadie se le ha ocurrido no estoy seguro. De hecho, sabes que vivo la actualidad del Barça y ha sido una conversación constante en los últimos años, con propuestas de ir a la zona universitaria diagonal, para ir al Fòrum, para ir a Montjuïc. Nadie se le ha ocurrido. Yo he participado en los debates y siempre he estado encima de la mesa la posibilidad de construir un estadio nuevo. La idea no es mía. Yo creo, en fin, yo no sé si el socio lo conoce, pero es que es constante. A mí lo que me sorprende es que esta Junta haya en su día promovido un referéndum con una única posibilidad, que era una reforma, que además resultará, lo intenté explicar a través de Benedetta Tagliabue y tantos otros arquitectos e ingenieros, lo de la reforma no tiene ningún sentido. El Barça se va a acabar gastando 800 o 900 millones de euros, pero teniendo un Estado con estructuras de 65 años que no nos va a dar la potencialidad de servicio que te ofrece un estadio nuevo. Entonces, la pregunta, disculpa que hable de una forma tan coloquial, si te vas a gastar de todas 900 millones de euros, ¿quién prefiere un estadio reformado a un estadio nuevo? Es que no me entra en la cabeza. Gracias a Dios, en el año 53, en aquellas elecciones tan igualadas, que al final por 300 votos se decantaron, gracias a Dios, Miro Sans, que defendía un estadio nuevo, venció en aquellas elecciones. Si no, todavía hoy igual estaríamos en un estado reformado en la calle Numancia. Entonces yo, el que conoce un poquito el sentido del barcelonismo, a mí lo que me extraña es que todos los demás candidatos den como única alternativa. Es que no me lo puedo creer, es que al final haremos una inversión multimillonaria, muy limitada tecnológicamente, muy limitada, incomparable con una actuación sobre un estadio nuevo, y los socios abonados seguiremos teniendo, después de 900 millones de inversión, o de 600 millones específicamente en el Camp Nou, nuestro asiento de 42 centímetros, teniendo que levantarnos cuando el socio de al lado quiere pasar. Entonces, ¿pero qué estamos haciendo? Con una cubierta que no se va a poder instalar, que no va a cubrir, con un campo sectorizado, con obras que van a durar 7 o 8 años, durante los cuales hoy 30.000 no van a poder entrar, mañana 20.000 van a cambiar de sitio, luego más un campo lleno de obras que el día que un solo socio caiga, tropiece, 80.000 personas entrando y saliendo durante 8 años con un campo en obras. Es que a mí me parece que yo no lo sé, no lo entiendo, la verdad. Entonces, oye, yo quizá hablo demasiado claro, 3 años en Montjuïc
parece como un gran esfuerzo, pues que tener el mejor campo del mundo, porque estamos hablando de hacer el mejor estadio del mundo para los próximos 70, 80 años, bien merece la pena el esfuerzo, en fin. Vale que la alternativa son 8 años de obras, sin poder entrar en el campo. Entonces, bueno, esa es mi propuesta, vamos a ver cómo evoluciona toda. Yo voy a hacer un ejercicio, lo he hecho siempre, los que me conocen, de claridad y de hablar, quizá me dicen a veces que hablo demasiado claro. Al cierre de esta misma temporada, tenga yo el honor de presidir el Barça, o sea otro socio el que lo haga, va a tener que aplicar una reducción en la masa salarial superior a los 200 millones de euros. Y todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de reducir la masa salarial en 200 millones. Por lo tanto, yo como pronostico la temporada 21-22, pues fruto de un recorte, de una reducción de una masa salarial de 200 millones. Eso es con lo que vamos a competir. Yo creo que sí, porque, y sin ánimo de puntualizar, ni evidentemente de dar nombres, ¿no?, que signifiquen una atribución de culpa, de responsabilidad. Después de que la Junta decidiera que Neymar se iría con los de Qatar a cambio de 220 millones, hicimos a los cabos 4 meses una incorporación muy importante, el fichaje más caro de la historia del club, que es el señor Coutinho, y luego estuvimos un año sin Coutinho. Desgraciadamente nos lo encontramos en el equipo rival en la nefasta. Entonces, claro, hay inversiones. Hubiéramos sido más o menos competitivos con Coutinho, o fuimos más o menos, y aquello fueron 165 millones de euros. Entonces, el hecho de reducir la masa salarial significa que vamos a perder competitividad. No, hombre, depende. Es decir, ¿somos más competitivos con Umtiti que con Mingueza? ¿Con Firpo que con...? ¿Lo somos? ¿Con Pedri y con Ansu Fati somos menos competitivos que con Dembélé o con Coutinho? ¿Es así? Yo creo que esto es lo que está en el fondo en discusión. En cualquier caso, para la 21-22, seguro que vamos a tener que utilizar a jugadores de la Masía, es evidente. Quiero decir que después vendrá la 22-23, y la 23-24 y la 24-25. Pero es que ahora, en 4 meses, hay que deshacer el destrozo que Bartomeu ha hecho durante 5 años. Y lo tenemos que hacer en 4 meses, para evitar entrar en concurso, para evitar la quiebra. Estamos obligados a hacerlo. Entonces, oye, cada uno en campaña habla como quiere, pero esta es la situación real, En el caso de Ronald Koeman, es conocido, los que siguen la actualidad, que en el año 2015, en las elecciones, cuando parecía que Luis Enrique no quería renovar, nuestra opción fue Ronald Koeman. Con él nos reunimos en Londres, nos reunimos en Holanda, y tuvimos claro que era el perfil óptimo. Lo sigo pensando. Creo que Ronald Koeman abrirá una etapa larga, espero. Es un tío muy culé, con un conocimiento del club que es muy importante, conocimiento del club valiente, que va a apostar por la gente joven. Entonces yo a mi Ronald, ya sé que ahora todo es difícil, también me gustaría a los críticos que Koeman que me dieran un nombre de un solo entrenador, que en estas circunstancias quizá lo hubiera hecho mejor que él. Por lo tanto, Koeman está fuera de duda. El director técnico, lo dijimos en el 15 nuestra opción era Monchi. Y yo sigo pensando que Monchi es un top 3 óptimo para el Barça. Es verdad que él está encantado de estar en Sevilla, sevillista hasta la muerte, en Sevilla lo quieren, pero igual que en el 15 digo ahora que si soy presidente del Barça, pues creo que tengo argumentos para intentarlo convencer. Así se lo he hecho saber. Prepárate, que si gano las elecciones otra vez, te voy a venir a complicarte la vida. Y vamos a confiar que seamos capaces de traerlo. Sinceramente pienso que es una muy buena opción, sería una muy buena incorporación. ¿Sabes qué pasa? Que a Bartomeu, todos somos de una de una generación parecida. Barcelona es grande y es pequeña, y al final un poco digamos que todos... yo no es que no preveyera la presidencia de Bartomeu, me enfrenté a él en el 2015 para evitar ya el desastre, ¿no? Pero es que ha superado mis peores... Verdaderamente le ha hecho un destrozo espectacular. Que tengamos hoy un fondo de maniobra cobrando todos los ingresos que tenemos que cobrar en un año. Para afrontar nuestros pagos en un año nos faltan 450 millones de euros. Es que verdaderamente es increíble que un socio haya hecho ese destrozo tan importante y además que se nos vaya de rositas,
y según parece por otros precandidatos, sin ninguna intención además de mirar para atrás. Yo, sin ánimo de revancha, sin ánimo de exigir a nadie, pero es que cuando te otorgan la responsabilidad de presidir el club y de representarlo, no puedes hacer lo que ha hecho Bartomeu. Ha sido increíble, una sorpresa negativa para mí, pero bueno, es verdad, vamos a mirar para adelante, tendremos un año, quizá un año y medio, dependiendo, quiero decir, de la pandemia, cuidado que esto también es un tema, vamos a ver si para el año 2022 a lo mejor podemos entrar en cierta normalidad por lo que afecta al tema del COVID, y a partir de ahí, sí, hombre, yo creo que podemos recuperar, ¿eh? Yo con Leo Messi, con él, hace que no hablo, no sé, igual 5 o 6 años, con su padre también hace mucho tiempo, es verdad que con Rodrigo alguna vez estamos hablando, pero no sé, es que no tiene ningún sentido, desde luego ya te hablo de meses, ¿eh? De no hablar con ellos. No le veo sentido tampoco. Y el día 1 de enero, que él queda libre para firmar lo que quisiera, es un riesgo. O si se va, ¿le temblarán las piernas? No, tampoco. Debo ser muy claro en esto, ¿eh? Hay una sola posibilidad, o hay un condicionante necesario para intentar ilusionarnos en que Messi pueda seguir, que es que Messi reconsidere su posición. Nos anunció hace unos meses de forma clara y lo hizo frente a todo el mundo mundial que se quería ir. Si Messi reconsidera su posición, vamos a hacer todo lo que sea posible, porque verdaderamente es muy importante para el Barça que se quede Leo. Dicho esto, si Leo finalmente decide, por la razón que sea, ¿no?, abandonar el club después de 20 años, el club que lo ha situado en esta posición de privilegio, no lo hubiera hecho sin el Barça tampoco, ¿eh? Si él decidiera abandonar el Barça para ir a otro club, pues evidentemente que el Barça seguiría, solo faltaría, son 121 años de historia, pero debo decir que a mí me encantaría, me gustaría que Leo reconsiderara su posición, si la prioridad es económica, y si aquí lo que se trata es de competir con la gente de Qatar en un fichaje hipotético con el PSG, ya te digo que económicamente no tenemos nada que hacer, ¿eh? No podremos. Pero vamos a pensar que Leo, que lleva 20 años aquí con nosotros, se quiere quedar y al final podamos. Espero que sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que se nos empezó a complicar todo un poquito a partir del día que Neymar se fue. Debo ser claro. Creo que si Neymar se hubiera quedado, si la junta directiva de entonces no hubiera tenido la necesidad de ingresar 220 millones para salvar su ejercicio económico, se hubiera escrito otra historia distinta. Por lo tanto, mi recuerdo de Neymar es, aquel tío era muy importante entonces, muy importante, de verdad lo pienso. Repetir aquellas circunstancias es imposible, por cómo ha evolucionado el equipo. El problema se inició cuando Neymar se fue. Ahí se complicó la cosa, ahora ya no se puede repetir.